Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a tu programa Gente Común. Un aplauso. Tú sabes que yo nunca le digo a las personas, en ningún video le he dicho que se suscriban, que le den like, que activen la campanita, notificaciones. Nunca les había dicho eso. Y viendo los videos digo, oye, pero yo nunca le digo a las personas que se suscriban y nada de eso. Y creo que es tiempo de indicarle a todo el mundo, claro, que nos apoyen para que este contenido pueda llegar a más personas. Deje su comentario en Ex- acuerdo o desacuerdo. Exactamente, nos puede criticar, puede hablar mal de nosotros, no importa, al final es un programa político donde cada opinión cuenta. Entonces, bueno, aquí estamos. Hoy nosotros somos un poquito polémicos porque cada vez que hablamos traemos temas siempre de conflictos, pero la política en su mayoría es conflictos, o sea, Sí. resolver conflictos es lo que yo entiendo. Pero nosotros, como nuestro programa es de política internacional desde una perspectiva dominicana, desde una perspectiva de gente común, gente que trata de ver las cosas desde un panorama un poquito más amplio, hoy traemos un tema muy, muy importante. Eso contando de que este mes, bueno, estas últimas semanas han sido, Históricas. sí, han pasado muchas cosas. Hubo un intento de asesinato de cierto candidato, hubo un inconveniente con unas elecciones en Venezuela. Ujú, Eso claro que sí. ocasionó revueltas. Todavía. Sí, por supuesto. Bueno, está ocasionando revueltas. Eso ocasionó que el presidente de ese país, bueno, él asimismo es el vicepresidente, ¿no? De ese país, empezar una guerra con las redes sociales. Sí, ¿cómo es? Le declaró la guerra a Donald Trump. Ujú. A Twitter. A Twitter le declaró la guerra. Ahora su guerra es con las redes sociales. A En- WhatsApp. Él dijo como que no usaran Sí, WhatsApp. que eliminen, creo que a Twitter que la eliminen por 10 días. Ujú. A WhatsApp que la eliminen totalmente. O sea, él tiene una guerra ahora contra las redes sociales. El El conflicto dictador que ya Nicolás tiene más de Maduro. un año, el conflicto de Ucrania y Sí. Rusia. Fíjate, en un contexto un contexto internacional, el mundo ahora mismo se podría decir que está pasando por una transición que no sabemos si será positiva o negativa. Por lo que veo es negativa. O sea, todo el panorama geopolítico se está perfilando para un tercer conflicto. Sería nuclear ya, porque las dos conflictos anteriores fueron, fueron más, ¿cómo sería? Bélico personal, armas normal. Sería, Sí, bueno, lo que pasa ¿cuál es sería el que término a utilizar? para los Para anteriores. las antiguas guerras, guerras Sí, mundiales, pero no sí, lo que pasa, nucleares. sí, no fueron guerras nucleares. Ahora la tecnología ha Exactamente. avanzado mucho y todos sabemos de que la tecnología, aunque diga o no se diga, está a servicio de la guerra. Y Sí, siempre lo ha estado. claro, entonces incluso él No quiero decir podría, que sea mala en sí, pero por lo general se utiliza mucho en por conflictos bélicos. supuesto, o sea, se podría decir que estamos en un momento de tensión. Este año ha sido un año 2024, un año de tensión mundial, donde yo podría hasta compararlo con el tiempo de la crisis de los misiles, donde fue se podría decir el momento donde el mundo tembló, porque estábamos a mediados de la Guerra Fría, entonces Unión Soviética contra Estados Unidos, y se pensaba que con el tema de la crisis de los misiles en Cuba iba a estallar una guerra nuclear. Mm. Pero gracias a Dios hubieron intermediarios, negociaciones y no pasó. Lo que yo veo ahora es que como que ahora todo el mundo está centrado en lo suyo. O sea, Estados Unidos tiene sus propios problemas. Por Como que supuesto, no y son tiene. grandes. Sí. O sea, ahora con la candidatura de Kamala, o Kamala, como que han repetido varias veces que no es Kamala, que es Kamala. Cámara, Y ok. que decirle Kamala es una ofensa. Oh, wow. Entonces, ellos tienen sus propios problemas con eso, intentan hacer que la gente simpatice por ella y eso es complicado debido a que ella no tiene una carrera política muy larga y ella no es demasiado conocida. O sería una carrera política visible. No, no Sí, sí, tendría. sí, visible, visible, es Porque cierto. larga creo que la tiene muy larga. Ella sí, sí. Aunque las sombras, pero la tiene muy larga. Lo que pasa es que digamos que sus trabajos no son tan conocidos Ujú. y a la gente como que no le agrada del todo porque según yo he escuchado de norteamericanos, ellos consideran que es prioridad las ideas por encima de las De la ideas. persona. Exacto, no tanto de las personas, sino por encima de ciertas características que no se pueden cambiar, ciertas características con las que nacimos. Por supuesto. Nacer mujer,
nacer negra, aunque ella es medio india y medio de no sé dónde. Latina se ve como latina un poquito. Ella es como medio india y medio de otro sitio que no me acuerdo. Pero entonces las personas como que ya, como que esos problemas de identitario dicen como que no. Yo prefiero vivir bien a vivir mal y que una mujer negra me gobierne, solo por ponerme la medalla de que una mujer negra me gobierna. Entonces, está complicado allá en Estados Unidos eso. Actualmente el presidente es Biden. Y sabemos Sí, de por que supuesto. Biden no tiene capacidades cognitivas suficientes ahora para lidiar con conflictos mundiales, dígase Venezuela, Claro que sí, y Rusia, dígase Ucrania. Palestina, Sí, Israel. que es el tema a tratar el día de hoy. Pero entonces, siguiendo con tu narrativa en el tema de Estados Unidos tiene sus propios problemas ahora mismo, donde hay una contienda entre los partidos demócratas y republicanos, donde ahora se podría decir que está más intensa que nunca. Se podría decir o sea, va a haber una transición en el 2025, que el 2025, escuchen que estoy diciéndolo hoy, viene fuerte. No solamente 2025 eso, viene un año es que difícil. no solamente, o sea, claro, en el 2025 es donde, bueno, a finales de este año es que son las elecciones de Estados Unidos. Ujú. Va a ser un punto de inflexión muy Por importante, debido a supuesto. que dependiendo de el candidato que sea presidente, va a depender la dirección que va a tomar muchos conflictos. Va a depender la Exactamente. dirección que va a tomar el conflicto de Ucrania y Rusia, va a tomar el conflicto de Israel y el conflicto incluso de Venezuela. Entonces, es una de las razones por las cuales las personas que están en conflictos ahora mismo, los países que están en conflictos, están buscando la manera de solucionar las cosas rápido. Porque sabe que si se espera el 2025, 2024 finales, donde va a haber un cambio en la mayor economía del mundo, que es la de Estados Unidos, y no tenemos todo agarrado, fácilmente se complica todo para el 25. Y quizá es una de las razones por la cual todo se está complicando. Entonces, por ejemplo, tenemos en Occidente, Oriente, tenemos Rusia y Ucrania. Ujú. Tenemos aquí al ladito a Venezuela. Tenemos aún más al lado el tema de Haití. Pero también tenemos el cuasi golpe de Estado en Bolivia. Pero también tenemos las elecciones y el problema Eso fue un chiste, ese golpe migratorio. de Estado. Sí, por supuesto. También tenemos el problema migratorio y el problema interno que tiene Francia. Pero también tenemos el tema de Israel y Palestina, que conversaremos un poquito más ahora de eso. Entonces, y tenemos también la guerra comercial que tiene China y Estados Unidos. O sea, ahora mismo el mundo está pasando por una transición donde literalmente en este año y el próximo se va a definir tal vez los próximos 50, 60 años de la humanidad, de lo que es la parte geopolítica. Yendo un poco al tema de Palestina, Israel, Israel-Palestina, sabemos de que Estados Unidos siempre se ha posicionado, o por mucho tiempo se ha posicionado a favor de Israel. Por supuesto. ¿Tú consideras que, un ejemplo, si gana Kamala, esa posición a favor de Israel no sea tan firme, sino que tambalee? Ok, fíjate, en el tema, mira, los demócratas y republicanos son tan diferentes como el agua y el aceite. Los republicanos, la mayoría de sus gobiernos, la mayoría han sido un poco más radicales en el tema económico, más conservadores, más fieles a sus creencias. Los demócratas son un poquito más flexibles al tema del cambio, o sea, a lo que es tal diría que negociación. Sí. Otras personas podrían decir que el gobierno demócrata es un gobierno un poquito más débil que el demócrata, un poco menos conciso O puede decir más abierto y centrista. o más abierto y centrista. Entonces, por ejemplo, pasó en el caso de Venezuela, que cuando en el 2016, en el 2012 atrás, Barack Obama redujo las sanciones hacia Nicolás Maduro, en aquel tiempo era Hugo Chávez, pero cuando entró Donald Trump en 2016, o sea, hablo de 2008-2016, periodo de Barack Obama, 2016 entra Donald Trump y Donald Trump reendurece otra vez la medida contra Maduro y contra Cuba. Perdón, fue contra Cuba, fue con Cuba. Barack Obama redujo las sanciones a Cuba y Donald Trump otra vez las reforzó. Pero viene entonces Biden y entra en negociación, que por eso es que está el problema fuerte, porque se le quitaron ciertas sanciones en el 2023 con los acuerdos de Barbados. Entonces ha traído un total problema. Podríamos decir que en parte ha sido responsabilidad del gobierno de Biden, pero no estaremos todavía ahí. Entonces, el tema de Palestina. Los republicanos son pro Palestina de por sí.
Pro Israel. Perdón, pro Israel. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que dije? Pro Israel. No, sí, hay ciertos sectores que Sí, votan por a los supuesto. demócratas que son más progres, que Exactamente. suelen ser pro Palestina. Sí, pero por ejemplo, en el caso de los republicanos, tienden a ser más pro judíos, pro Israel, porque los judíos han tenido una relación con el tema con Israel, el judío con Estados Unidos, y estoy como medio confundido hoy, ¿verdad? Entonces, una relación de unión, entiéndase, pre-Segunda Guerra Mundial, pre-Primera Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos fue el principal país que apoyó el Estado hebreo, donde Estados Unidos Israel es quien tiene una de las bases principales de Estados Unidos de Medio Oriente, o sea, donde cuida intereses americanos. Eso sin contar que también la percepción internacional cambia mucho por Israel, porque Israel tiene una muy gran influencia en Hollywood. Sí, pero recuerda... Entonces es difícil, o sea, en Hollywood es difícil ser antisemita o ser antijudío, debido a que ellos tienen una gran influencia ahí. Y mencióname películas de Hollywood que hablen mal de los judíos. No, ninguna. Difícil. Lo que pasa es que en el mundo se ha hecho hegemónico que el antisemitismo es algo incluso penable. Tú hablar en contra de los judíos es algo penable, algo que te puede causar muchos problemas. Por el pasado. Te pueden remitir a cierto alemán de bigote interesante. Sí, por supuesto. Es por un pasado que tuvieron los judíos con el tema de la Segunda Guerra Mundial, entiéndase holocaustos, campos de concentración. O sea, un problema antiguo donde toda persona que tenga un pensamiento antisemitista será considerado nazi. O sea, en ideología. Antes era antisemita, ahora te dicen Ahora nazi. te dicen nazi. Entonces, pero pasando un poco al tema histórico, ese sentimiento de que ellos eran las víctimas en ese momento, eso cambió un poco después de la Guerra de los 6 días. Sí, por supuesto. Porque ellos atacaron primero. O Claro. sea, ellos podrían argumentar de que se defendieron primero, pero ellos vieron un potencial problema que podía haber pasado debido a que varios países de la zona de Palestina se estaban aliando. Mira, yo te puedo explicar lo siguiente, hablando ya de contexto histórico Israel-Palestino. 1947, 1945 gana la Segunda Guerra Mundial. Los aliados. Antes de 1945 hubo una migración masiva de judíos hacia Palestina, que hoy es Israel. ¿Por qué? En Alemania, mayor parte de Europa, había el holocausto, estaba el antisemitismo regado en todas partes. Los judíos eran cazados, masacrados, torturados y de todo. Pero ellos emigraron a un sitio que ya tenía gente. Sí, pero no era tan poblado. No era tan poblado. O sea, emigraron en pocas cantidades de personas, de 10,000, de 35,000 y así. Ahora, luego cuando se intensificó el conflicto con Hitler y su compañía, entonces de manera masiva se emigró. Los judíos emigraron hacia Palestina. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ya habían conflictos entre Israel, o sea, los judíos en Palestina, y los locales. Habían conflicto incluso. No, por eso digo que ellos fueron un lugar en donde ya había personas. Claro, incluso Palestina era una colonia, podría decirse, de Reino Unido. Sí, Palestina luego se independizó más adelante. Sí, por supuesto. Entonces, 1947 ya se está organizando lo que es la independencia israelí de los palestinos. 1948, altura de mayo, la independencia del Estado israelí. Eso ocasionó un problema y ocasionó casi... A los 2 días le queda la guerra. Exacto. Los vecinos. Ahora bien, tú dirás tal vez que la guerra de los 6 días, 1967, Israel tal vez se cambió la perspectiva que se tenía de él, porque teníamos en cuenta que los judíos eran víctimas, donde fueron masacrados por Hitler y los nazis. Cuando la comunidad internacional ve que ellos atacaron. Claro, pero recuerda que ya tenían un tiempo ahí. Entonces, al tener un tiempo ahí, recuerda que fueron 5 países los que le quedaron la guerra a los judíos. Sí. Ya el Estado palestino. Entre ellos, el principal fue Egipto. Que Egipto le quedó la guerra. Dijo, mira, le quedamos la guerra. Creo que Egipto estaba Irán, el Líbano, Transjordania. Y bueno, el otro estado no recuerdo cuál era, pero eran 5. Entonces, a la mañana siguiente vienen los judíos y acaban y le destruyen 286 aviones a Egipto. O sea, toda la fuerza aérea
O sea, literalmente egipcia, lo destruyeron sí, antes de que ellos siquiera exactamente. atacaran. Todos los aviones estaban parqueados, nadie pensaba que Israel atacaría tan rápido y atacaron. Entonces, ahí se intensifica el conflicto. Entonces, incluso también y los judíos destruyeron 20 bases, 20 bases egipcias. O sea, el primer país en poderse caer fue Egipto. Porque ellos pensaban que iba a tomar tiempo en el que Israel diera respuesta. Y que posteriormente se haría, no un aliado de Israel, pero ahí se llevan. Actualmente Sí, ellos se llevan. se llevan todavía. Incluso en el conflicto que hay ahora, tras la muerte de Ismail Haniyeh, que se cree, que luego conversaremos un poquito más aparte, o sea, hablar de eso, se cree que Irán tomará represalias contra Israel. Y si Irán como Estado, como país, toma represalias contra Israel, entonces podría armarse una guerra a gran escala. Recuerden que presumiblemente Israel tiene armas nucleares, presumiblemente Irán también tiene programas nucleares. Entonces cuando matan a Haniyeh, hablando, o sea, un resumen, porque salté de 17 para 2024, cuando matan a Haniyeh, lo matan es en Irán, cuando él iba a visitar al presidente iraní. Lo matan en Irán, en un lugar donde se supone que era algo seguro. Entonces, eso sería una ofensa en contra de Irán. Entonces, no se sabe si es Irán o Hezbollah, que es un grupo terrorista, que va a atacar a Israel. O sea, entonces ahora mismo... que tenemos que tener en cuenta de que el Palestina de ahora no es el Palestina de la Guerra de los 6 días. Ni siquiera es el Palestina de la Guerra del Yom Kippur. Que ahí tenía más fuerza que la Guerra de los 6 días porque estaban más preparados y además ellos se la devolvieron a Israel porque ellos atacaron primero esta vez. Por supuesto. Ahora el Palestina de ahora tiene buenas alianzas, se podría decir, y su armamento ha evolucionado muchísimo. O sea, la tecnología actual ahora... Bueno, no sería Palestina como tal, pero se podría llamar a que toda esa área en un pasado fue Palestina, en un pasado fue mundo árabe. Ahora estaría un poquito más dividido. En el tema palestino serían los iraníes. Sí, están. Pero, o sea, para el mundo occidente, cuando se habla de árabe, se habla de todo eso: Irak, Irán, Palestina, Gaza, todo el Líbano, Egipto. Para nosotros los latinos, cuando hablan árabe, llegamos de una vez a la conclusión de que es para allá Medio Oriente. Entonces es cierto, están preparados, pero también Israel está mejor preparado ahora que antes. Ahora bien, también los enemigos de Israel, entiéndase Irán, entiéndase la franja de Gaza conquistada por Hamas en el 2000. Egipto ya no es el enemigo declarado de Israel. Entonces es un excelente aliado porque Egipto le dio agua a beber a Israel. Sí, por supuesto. Es que tú te fijas que Israel llegó nuevo, o sea, era el nuevo del barrio. Habían 5 tigres que eran los papaupas de la matica, los agentes fuertes. Le dijeron, te vamos a dar. Y se los comieron con yuca. No, es obvio que Israel, como era chiquito, dijo, vamos a atacar primero. Porque si Israel dejaba que Egipto atacara primero, hoy no sería Estado. Aunque Israel se salvó de poquito en la guerra del Yom Kippur. Porque recuerda de que ellos tenían más o menos la de perder y ellos remontaron con el apoyo de Estados Unidos. Exactamente, pero recuerda... Ahora Estados Unidos es un poco más débil que en esa época. Pero también, por ejemplo, en el tema de Israel y Palestina, mire, en este punto no existe ya no existe un lado bueno y un lado malo. Es difícil ahora mismo. De hecho, en las guerras no existe eso. Tal cosa. O sea, no podemos decir que Israel es bueno y que los palestinos son malos. Podemos tener más o menos simpatía por un lado o por otro. Por cualquier motivo. Claro, pero en las guerras lo que hay son víctimas. Y la mayoría de las víctimas son gente inocente. Y adivine quién terminan bien. Los grandes líderes, por lo general, terminan bien, dándose la mano y firmando un acuerdo de paz. Exactamente. En las siguientes sesiones hicimos un resumen. Eso es básicamente el panorama mundial que se está viviendo ahora. Sí, pero en las próximas sesiones haremos detallado, vamos a hablar de la creación, fundación de Hamas, hablaremos del Hezbollah, hablaremos de las 2 grandes divisiones del Islam, que serían los chiitas y los suníes, cómo están divididos, hablaremos de Irán, hablaremos de esa historia de Israel y Palestina, que es tan larga, pasando por Abraham, por todo. Se podría decir que es un conflicto doméstico. Sí. Bueno, no sé, no, es más grande que... Familiar, o sea, un conflicto doméstico familiar a gran escala. Sí, muy gran escala. Sí. Entonces,
Hablaremos también de posibles y remotas soluciones que se han intentado pero no se ha podido. O sea, en los siguientes 3 o 4 programas vamos a ir hablando de Israel. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Medio Oriente, lo creamos o no, a la comunidad internacional americana, específicamente latinos americanos, nos afecta muchísimo. Exacto, eso sin entender, bueno, entendiendo también de que Israel no viene desde ahora peleando con gente. O sea, Israel Por supuesto tiene que no. miles de años de experiencia militar, de Y guerra. trataremos de tal vez en 3 o 4 programas de resumir lo que es el conflicto Palestina-Israel y veremos tal vez desde una perspectiva un poquito más humana el comportamiento de Israel, Palestina, Egipto, Cisjordania, Transjordania y todo lo que viene Y sin olvidar las víctimas, que al final las víctimas terminan siendo los civiles. Señores, esto fue todo. Recuerden suscribirse, darle me gusta, darle like, que es igual que me gusta, compartir el video y comentar. Es un programa de gente común. Un aplauso. ¿Qué fue? Se acabó el aplauso.